Bienvenidos amigos, deseando estén pasando un muy buen día en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Hoy tenemos algunas reacciones, pasamos directamente a las que fueron las reacciones sobre el aumento de los contagios en España. Antes que nada, decirles que no pienso que esto influya para nada las expectativas ante el viaje de vosotros a España, para nada. Es más bien reacciones internas dentro de la Unión Europea que vamos a ver. Una de ellas, por ejemplo, es Francia, que ha ya advertido que el lunes anunciará medidas para los turistas, restricciones seguramente para los turistas que quieran dirigirse a España. Lo mismo ha hecho Alemania, pero sin consecuencias, porque si bien ha puesto a España en lista roja, para los turistas que vayan a España no hay consecuencias más allá de las mismas que tenían antes, es decir, sin cambios de parte de Alemania. En tanto que Bélgica, por ejemplo, sí ha puesto una restricción que a la vuelta de los turistas belgas que retornen de España deberán someterse a determinados controles y restricciones, lo cual lógicamente dificulta muchísimo el turismo que va a España. A España lo perjudica lógicamente económicamente. Ya que nombro esto, el daño económico de España sea mayor porque algunos países de Europa restringen, es muy poco probable entonces que España voluntariamente cambiara las reglas que impidan a latinoamericanos viajar de turismo a España, siendo que son un volumen considerable y que los perdería por voluntad propia. No creo que eso se dé de ninguna manera, al contrario. La ministra de Exteriores de España ha mandado un mensaje de calma, de tranquilidad, de no caer en el pánico, y por supuesto España está haciendo lo máximo que puede, analizando dónde se dan los brotes y tratando de aumentar la vacunación. Por lo tanto, yo no creo que se dé ninguna reacción negativa a quienes planifican su viaje. Desde Estados Unidos hubo reacciones, sí, y ha dicho Estados Unidos que no tiene tanto interés en acelerar un cambio para permitir el turismo de los europeos a Estados Unidos. Es decir, calma por ese lado, sin cambios. Y también en otros órdenes de cosas, pero siempre internamente dentro de Europa, Malta, la isla, ha tomado medidas que, según mi punto de vista, van mucho más allá de lo que es aceptable dentro de los países europeos. Ha puesto una prohibición de que ciudadanos dejen la isla si es que no están vacunados. Y por supuesto es el primer país de Europa, conjuntamente con esta medida, en poner un cierre total. Nadie que no esté vacunado podrá entrar a Malta, sin excepciones de ninguna especie. Malta va más allá, es veces los experimentos de pisotear los derechos humanos y los valores básicos en que se funcionan y son la base de nuestras culturas, siempre se experimentan en países pequeños. Esto de Malta ha sido expresado como que son las buenas intenciones de protección de su propia población. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Es una de las frases que todos conocemos. No justifica. No hay ningún tipo de justificación para no permitir a los ciudadanos de su propio país salir del país. Esta medida, en el medio de la pandemia, es justamente este tipo de reacciones que más temor causan, porque entonces es como estar usando las medidas restrictivas que deberían ser tomadas a conciencia y con la exclusiva voluntad de proteger a la nación, pero con la exclusiva también voluntad y decisión de siempre mantener lo que son los derechos de las constituciones. No me gusta para nada, pienso de que debería haber reacciones, y ahí viene un punto que es importante que fijemos la mirada, siempre analizando las cosas que pasan y las reacciones. Hace un
unos días atrás hubo unas reacciones fuertísimas, lo comenté en un video, contra Hungría, porque había aprobado una ley donde la educación de determinados temas de sexo y de ideología de género no serían tomados en las escuelas en los niños pequeños, sino que en Hungría se pensaba de que eso debería ser tomado por los padres, debería realzarse el poder de los padres en las escuelas y no eran temas que todavía fueran importantes de imponer en la escuela. Eso causó una reacción impresionante de algunos representantes. Recuerdo que de Bélgica hubo una representación que dijo no son bienvenidos en la Unión Europea, lo cual es una barbaridad, porque los países miembros de la Unión Europea tienen derecho a fijar los criterios de su educación. Pero atención, fijémonos en por qué una reacción tan fuerte en este sentido y por qué hasta el día de hoy, esto de Malta fue ya conocido ayer, no hay ninguna reacción contra un pisoteo de uno de los derechos básicos, que es el derecho del ciudadano a moverse libremente. Y por supuesto a reingresar a su país. En nuestro país hay restricciones, como las hay en todo el mundo, pero nunca, jamás se ha puesto en duda de que un ciudadano sueco pueda salir de su país y ingresar. Esté donde esté, aunque esté en zona roja, donde sea del mundo, si regresa a su país tiene todo el derecho a regresar y se verán las medidas del caso para proteger en caso de que hasta estuviera contagiado. Pero pueden regresar porque son ciudadanos. ¿Por qué en un caso se reacciona tan fuerte y se amenaza hasta con echarlo de la Unión Europea y en otros en esto no hay reacciones? Bueno, yo creo, y es mi opinión, todo lo que sea que vaya en contra de una agenda determinada, que es muy globalista, que no respeta, y no es que no respete, es que ni siquiera tiene en cuenta la nación, porque la nación es un estorbo. Representa valores anticuados, representa la historia anticuada, representa lo que hay que borrar de la mente de los ciudadanos para lograr ese ciudadano globalista. La globalización es lo que permite que ustedes y nosotros estemos comunicando y es hermosa. La globalización son instrumentos para entendernos mejor, pero el globalismo es otro distinto. El globalismo es un intento de borrar las naciones. Entonces, las naciones se basan en sus constituciones. Y las constituciones son justamente el contrato social que nos une, que resume toda nuestra filosofía, nuestros valores, nuestras culturas. Y si se tiene que rever, nuestros amigos chilenos están en un proceso de ese tipo, lo cual deseamos la mejor de las suertes y que se dé y que de pronto hasta puede llegar a ser un motivo de inspiración para quienes o los países que consideren que hay que actualizar algo. Pero una vez aprobado, eso es parte del patrimonio nacional, lo que une a los nacionales. Ha sido la expresión de la voluntad, pero también de todos los valores y la cultura resumido en esa Constitución. Los derechos humanos, y en este caso en el de Malta, ha sido pasado por alto, obviado, con el pretexto de las buenas intenciones, con el pretexto de la pandemia, y es eso lo que no puede pasar. Así que un llamado de atención, un no me gusta de mi parte para esta actitud de Malta. No justifica. Bélgica, por otra parte, han restringido también las discotecas. Los jóvenes tienen menos movilidad en ese sentido. Y aquí también una advertencia. Una muy mala forma de usar todo lo que hemos tenido que pasar durante este año es buscar enfrentar grupos contra grupos, los vacunados contra los no vacunados, los jóvenes contra los ancianos. Esos son intentos de socavar la estabilidad de las naciones y bien que lo han querido intentar en muchos lugares. En este momento hay un rebrote, se dice de que es dentro de la parte de los jóvenes, que son determinadas actividades típicas de jóvenes, pero es una cosa a tener muy en cuenta, que esos jóvenes son los jóvenes de nuestros países, son nuestros hijos, tienen que tener diversión, hay que buscar la mejor manera y jamás poniéndolos como
o enfrentados al interés colectivo. Por lo tanto, sí ha sido identificado que es necesario y muy bien está entonces en acelerar la vacunación siempre y cuando sea voluntaria, porque la vacunación debe ser voluntaria, jamás debe ser como lo ha planteado Malta, que si no es voluntaria, sí, pero si no te vacunas te quito los derechos esenciales. Mal, ¿no? Muy mal. Y con los jóvenes y con cualquier grupo, no debe actuarse nunca en función de enfrentarlos unos con otros. De esta salimos, por supuesto, todos juntos. No ha habido entonces alteraciones en vuestros planes, no creo que haya que estar nervioso. Es bueno saber que sí han habido aumentos en muchos países de la nueva variante Delta. Es bueno saber también que la compañía Pfizer ya ha anunciado, ha pedido a la Organización Mundial permiso para aprobar una tercera vacuna porque han tenido resultados muy alentadores, dice la compañía, donde se aumenta mucho la variación y la cantidad de anticuerpos para posibles variantes, lo cual de pronto puede pasar de que surja ahí una tercera dosis de esta vacuna. Como sea, han habido reacciones, han habido movimientos y entonces era bueno comentarlos. De ninguna manera se intranquilicen porque España, para quienes han decidido entrar a España, no ha cambiado para nada los criterios. Con esto entonces les quiero decir de que hemos avanzado. El video de ayer nos trajo nuevas suscripciones. Estamos muy cerquita de las suscripciones que nos permitirán tener una colectividad. ¿Y qué es el colectivo? Bueno, no se ve actualmente. Si ustedes visitan la página de YouTube nuestra, no verán esa alternativa, pero es simplemente un menú donde dice, se llama así, colectivo. Uno entra y entonces ahí puede montar fotos, puede enviar videos de los distintos lugares de vacaciones y poder chatear de una manera mucho más interna dentro del grupo, pero también pudiendo montar fotos, cosa que hoy no se puede. Y eso sería muy agradable. Yo soy fundador acá en Suecia de un club de empresarios y emprendedores que está en Facebook y tengo la experiencia de físicamente haber montado un club donde busqué, me inspiré en... Es muy bueno que la gente que va a un país por primera vez o que se muda a un país encuentre ambientes donde buscar apoyo y buscar ayuda generosamente de parte de sus hispanoparlantes, coterráneos, pero también todos los hispanoparlantes. Ese club se formó, tuvo un éxito, pero la pandemia impidió continuarlo. Y entonces con esto yo me propuse también eso mismo, hacer una versión electrónica, digital, donde realmente se cumpla ese deseo de crear un espacio de apoyo mutuo entre todos los que son hispanoparlantes y que cuando vayan a un país no estén obligados a ir al restaurante o a la discoteca de diversión, porque de pronto la discoteca no es el mejor lugar para poder encontrar el contacto ese que te abre las puertas, el contacto que te puede dar un tip de trabajo, el contacto que te puede dar tips de qué profesionales contar para que te ayuden en el proceso legal, en fin, todas esas cosas que, como les decía, hacíamos en el club y que ahora mi intención es que a través de una comunidad que ya ha crecido mucho porque tenemos representado todos los países latinoamericanos, tenemos representado a España, tenemos representado a Estados Unidos dentro de los seguidores y son muchos porque hay una colectividad hispanoparlante muy grande en Estados Unidos y para mí esto es una alegría. Quiero que se logre esa especie de colectivo de ayuda. Muchas gracias por haber compartido. Gracias por haber compartido este video y nos vemos en el próximo. Y ahora sí, antes que me interrumpan.